económica, se conocen los datos de inflación del mes de marzo, y para analizar todo esto, también el escenario político, ya nos visita nuestro compañero Cuña. Muy buenas noches a los televidentes. Estamos otra vez acá, un viernes más, en esto que es este nuevo formato de columna, que hacemos un breve resumen de las noticias más importantes, con más impacto en nuestra vida, ya sea hoy o mañana. Y bueno, hoy hace horas el índice oficial publicado por el INDEC, del índice de precio al consumidor, el índice que mide la inflación minorista, el que vamos y compramos en la góndola del súper, arrojó un 200, más o menos que estábamos esperando. La mayoría de las consultoras privadas, y el 13 terminó saliendo un 11, así que era el número más o menos esperado. Por ahí capaz que un poquito más grande que lo que esperaba el gobierno este mes, pero bueno, es un mes complicado por el inicio de clase, ¿no? Y eso genera una suba en precios relacionados principalmente a eso, muy importante. Ahí estamos viendo en pantalla, lo que estamos viendo es una expectativa de inflación que recoge el Banco Central de la República Argentina, a través del REM se llama. ¿Qué hace el Banco Central de la República Argentina? Recoge información de todas las consultoras privadas, algunas entidades financieras, algunos entes internacionales, un promedio, y para ver el mercado, o sea, todos nosotros en realidad, ¿qué esperamos o qué creemos que va a pasar en materia inflacionaria? Ahí si miramos este REM, fue del mes pasado, y se esperaba que para marzo haya una inflación del 12,5%. Terminó siendo 11 el dato oficial, un poquito más abajo de lo que preveía el mercado, ¿no? Pero se viene cumpliendo esta predicción de que la tendencia a la baja de la inflación se mantiene y seguir teniendo. Yo personalmente creo que esto puede llegar a bajar un poco más rápido, siendo que el gobierno está teniendo mucho éxito en controlar los gastos públicos, y el trimestre arrojó positivo lo que le ingresa versus lo que gasta, y bueno, y eso hace que no tenga la necesidad en la economía, de esa manera la inflación crezca. Así que todo lo contrario, la inflación viene desacelerándose. De todas maneras, estos niveles de inflación y fuera de lo normal, y tienen que llegar a estar por debajo este año. Pero bueno, lo que vemos es que todos estamos de acuerdo, en promedio, que la inflación va a ir bajando. Así que bueno, esa tendencia se revirtió, ¿no? Hasta el año pasado todos veíamos y creíamos que la inflación iba a seguir aumentando. Y bueno, es principalmente el indicador más importante a la hora de tener una economía estable y que pueda empezar a crecer. Así que, con respecto a, y muy relacionado a esto, podemos hablar también un poquito de cómo estuvo esta semana. Se mantuvo con algunas fluctuaciones, por ahí bajó un poco, pero se mantiene relativamente estable. Y ya son varias semanas y hasta meses que viene acumulándose esta estabilidad. En una teoría monetaria ortodoxa, como adhiere, ¿no?, las políticas de este gobierno, tener de pesos constante en la economía, se mantienen los precios constantes. Entonces, así como el dólar se está manteniendo constante, los precios de la economía van a estabilizarse. Eso es teoría monetaria pura. Son tipo de medidas y políticas que está aplicando este gobierno, pero bueno, todo tiene un rezago. O sea, lo primero que se estabiliza es el dólar, ¿no?, porque es un activo financiero, y después empiezan a estabilizarse el resto de los precios en la economía. Eso dice la teoría, eso lo refleja la experiencia en el mundo, en la historia, inclusive en la Argentina, ¿no?, los posteriores a la hiperinflación, por ejemplo, en los 90, se mantuvo un nivel estable de pesos, y entonces
más allá de que tuvimos una convertibilidad con el dólar, eso hizo que se estabilice en los precios en la economía, ¿no? O sea, todos los 90 no tuvimos problema, pero no relacionados a la inflación. Este contexto le permite a la República Argentina empezar a liberar ciertas cuestiones o permitir a ciertos sectores que empiecen a transaccionar con el exterior. Por ejemplo, el Banco Central pudo volver a tener reservas en equilibrio, estaban negativas, o sea, el Banco Central debía plata y bueno, con esto pudo equilibrar eso y eso flexibilizar a las MIPYME, o sea, a los sectores más chicos de las empresas que puedan importar insumos, ¿no? Estuve haciendo un cálculo, a grosso modo, entre insumos, bienes intermedios y bienes de capital, el 70% de las importaciones van destinadas a la producción. Entonces, que estén esas importaciones hace que en la Argentina se produzca menos, haya menos bienes y por ende salgan más caros los pocos que hay también. Así que bueno, todo de a poco va muy de a poco normalizándose, estabilizándose, abriéndose. ¿Cuál es la de normalización o estabilización? ¿Qué es lo primero que empieza a tener positivo? Los activos financieros, el sistema financiero, o sea, las acciones, los bonos que tiene el país emitido, los bonos que tienen emitidas las empresas, y eso fue lo primero que con interno, o sea, de los argentinos del exterior, fue incrementando su valor. Por ejemplo, los bonos de la Argentina, o sea, que son la deuda que tiene la Argentina con los tenedores de ese título, triplicaron su valor en el mercado. O sea, hoy valen 3 veces más. O sea, eso significa que la gente tiene confianza, tiene 3 veces más confianza, o sea, el mercado tiene 3 veces más confianza en que este gobierno le va a pagar esa deuda, ¿no? Ese bono. Así que después de esto viene la normalización de la macroeconomía, o sea, de estos indicadores de a poco se va normalizando, va bajando. Tenemos equilibrio en las cuentas del Estado, ya por lo menos el Banco Central no debe, entonces de a poco se va acomodando la macroeconomía. Después viene, o en paralelo, del comercio internacional, porque tenés las cuentas ordenadas, y eso se está viendo este mes, o sea, se vio en marzo y ahora en abril creo yo que va a ser más fuerte, con las exportaciones del campo, si bien hay una estacionalidad muy grande, porque del campo argentino principalmente exporta maíz y soja en estos meses, pero también otros rubros como la minería, el petróleo, están dando resultados positivos a la producción y la exportación en relación al año pasado. Y bueno, y por último, viene la recuperación del mercado interno, o sea, la microeconomía que afecta a nosotros. ¿Cuánto tiempo tarda en transferirse, ¿no? estos resultados positivos que se van viendo, como dije, en el mercado de capitales, después en la macroeconomía, después en el comercio internacional y después recién en la microeconomía? Es la gran pregunta, es la gran incógnita que nos hacemos todos, pero lo que haría que nos recuperemos mucho más rápido sería que el gobierno pueda llegar a liberar el comercio internacional, por ende que se pueda exportar más y en consecuencia se pueda importar más, y esto haría que se dinamice todo el comercio internacional, o sea que se produzca y se venda más y en consecuencia todo el mercado interno. Así que ese sería el escenario de esta semana. Sigue la tendencia, las tendencias en todos los indicadores, todavía no son indicadores para festejar, pero bueno, al menos viene recuperándose de acuerdo a lo planeado por el gobierno nacional. Eso lo que tiene que ver con el corto y mediano plazo, o sea, lo que pasaría durante este 2024, les diría, ¿no? Yo no creo, no sería muy auspicioso en decir que para mitad de año la economía a nivel microeconómico, o sea, a nivel de todos nosotros, empiece a funcionar bien y se recuperen los salarios y nosotros estemos en un recupero del poder adquisitivo todos los días. Lo veo más un poquito para final de año o para el año que viene, si sigue todo bien. Y con lo que respecta al mediano largo plazo,
que tiene que ver con directamente todas las transformaciones que tiene que sufrir el país en materia de regulaciones y transformaciones en materia fiscales. Y ahí eso tiene que ver directamente con el Congreso de la Nación, con lo que quede de esta ley que mandó el Ejecutivo Nacional para que se vuelva a estudiar en comisiones y se vuelva a tratar, que bueno, va a llevar un tiempo y que a medida que vaya transcurriendo vamos a ir analizándolo acá. No me quiero apresurar a traer temas de eso porque bueno, todavía está bastante verde. Pero bueno, lo bueno y lo importante es que cada vez escucho más que hay más consenso en más parte de las leyes. Y bueno, eso es bueno porque quiere decir que avanzamos, ¿no? Que vamos a avanzar y que no vamos a quedar estancados en normativas y regulaciones que fueron las que nos trajeron hasta esta situación. Así que eso fue todo y creo que hicimos un paneo general de cómo vienen las cosas. Y vamos a estarnos viendo. Si es de los conductores quiere traer algún temita sobre la mesa, lo podemos charlar. Gonzalo, muchísimas gracias por toda la información, muy buen resumen. Yo tengo una pregunta. Sí, por supuesto. Respecto a la primera imagen que nos estuviste mostrando, que hablaba sobre las estadísticas, de cómo iba a ir descendiendo la inflación. Si bien esto es una estadística y estamos haciendo como un panorama a lo fin de año, podría ser que ese gráfico que estamos viendo cambia abruptamente desde tu percepción. Bueno, eso es lo que, o sea, como dije, eso es un resumen de lo que creen grandes analistas y todo lo que creen el mercado, ¿no? De lo que va a pasar. ¿Qué es lo que puede cambiar? Que haya un cambio en la política del gobierno o que haya algún tipo de imprevisto, puede ser una pandemia, una guerra, algo así, diría yo, situaciones normales, o sea, en condiciones normales como las que estamos, ¿no? Lo veo muy firme al gobierno en su política económica, principalmente fiscal y monetaria, por eso es esta tendencia, por eso todos los analistas creen que va a seguir bajando, porque están muy firmes, lo vienen demostrando desde que asumieron, pero principalmente eso, ¿no? Que haya una política económica distinta, medidas que cambien las reglas de juego, cosa que no creo que haya, ¿no? Que haya, ¿no? algún hecho fortuito muy importante. Entiendo. Bien. Gracias. Gonzalo, gracias por tu tiempo, te deseamos un excelente fin de semana, ¿eh?